Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos a través de este medio. En el marco de este noveno Congreso Internacional Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática, CIERMI 2024. El siguiente trabajo de investigación lleva por nombre Análisis de parámetros eléctricos para la detección de posibles fallas en el aislamiento de los devanados de motores eléctricos. La investigación fue realizada en colaboración del Dr. César Leonardo Melchor Hernández, el maestro Luis Humberto Sánchez Medel, el maestro Martín González Soba y un servidor, ingeniero Luis Emilio Terrazas Flores, alumno de maestría en el Instituto Tecnológico Superior de Huatusco. La siguiente presentación tiene como contenido una introducción, metodología, resultados, conclusiones y referencias. La industria utiliza diversas herramientas que ayudan al control, a la eficiencia y mejora de los procesos. Estas herramientas que nos ayudan a la eficiencia, que nos facilitan el trabajo en los procesos, son los motores eléctricos. Pero dentro de estos hay sistemas de control que nos ayudan a tener en óptimas condiciones estos equipos. Estos sistemas implementados son los mantenimientos. Dentro de los mantenimientos existe lo que es el mantenimiento predictivo, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Independientemente de que existan estos mantenimientos, hay fallas en los motores de inducción y las principales fallas en los motores son con un 41% fallas en los rodamientos, con un 37% fallas en lo que es el devanado o el estator, un 12% es de otras partes del motor y el 10% en el rotor. Nosotros para poder realizar estas fallas nos vamos a apoyar de lo que es un simulador. Para poder simular el cortocircuito en el devanado utilizaremos el software de MATLAB y Simulink. Nosotros utilizamos un modelo de un circuito equivalente para poder realizar el análisis de sus parámetros. Como se puede observar en la figura superior, existen dos circuitos. Un circuito que es para el devanado o el estator, que es de color rojo, y otro circuito que es para el rotor, que se ve de color azul. Estos circuitos vamos a poder analizarlos para poder encontrar lo que es la resistencia, la reactancia, la intensidad, el voltaje. En el circuito de la parte inferior se observa que está un circuito de color negro. Esto representa lo que es la parte magnetizante o el entrehierro, y también se calcula lo que es la intensidad, la resistencia y la reactancia magnetizante. En el circuito color azul es para el rotor. Encontramos lo que es la intensidad, la resistencia y la reactancia. Pero en esta vamos a encontrar una reactancia con un deslizamiento, que es la del rotor. Nosotros para poder encontrar estos parámetros eléctricos realizaremos unas pruebas al motor de inducción. Las pruebas son las siguientes. Vamos a realizar una prueba en vacío, una prueba en CD y una prueba a rotor bloqueado. Estas pruebas deben de ser realizadas en un laboratorio. ¿En qué consisten estas pruebas? La prueba de vacío consiste en energizar el motor pero sin ninguna carga. Entonces nosotros al energizar el motor y el motor trabaja, como no tiene ninguna carga y la única carga que va a existir son las pérdidas por fricción y por rozamiento del aire, entonces podemos encontrar lo que es la potencia de entrada, podemos encontrar lo que es la reactancia y la reactancia 1 y la reactancia magnetizante, igual que la impedancia. Después vamos a realizar una prueba que es la de CD. En la prueba de CD lo que hacemos es energizar el motor ahora con un voltaje de corriente directa, pero como al ser un voltaje de corriente directa no hay inducido en el circuito del rotor, y al no haber inducido no hay un flujo de corriente resultante en el rotor.
Además, la reactancia del motor es cero con la corriente directa. Por lo tanto, la única cantidad que va a limitar el flujo de corriente en el motor es la resistencia que está en el estator. Y de esta manera se puede calcular esa resistencia, que esa va a ser la resistencia 2. Después se va a realizar la prueba de rotor bloqueado. Como su nombre lo dice, vamos a bloquear lo que es el rotor. Entonces, cuando se realiza esta prueba, lo que se obtiene es la corriente se va a obtener el valor a su plena carga. Se mide el voltaje y la corriente junto con lo que es la potencia que fluye en el motor. Nosotros al realizar esa prueba vamos a realizar cálculos y de esos cálculos nosotros vamos a obtener estos parámetros que vamos a poder sustituir en nuestro circuito equivalente. Nosotros al sustituir en el circuito equivalente vamos a poder ahora ayudarnos con lo que es un simulador. Este es el simulador que nosotros vamos a utilizar de Simulink. Aquí el simulador nos va a pedir ciertos parámetros, que es aquí en la unidad de un motor asíncrono. Nosotros lo que hacemos es sustituir esos valores y vamos a poder encontrar lo que es el amperaje en cada una de sus líneas, que es la que vamos a estar nosotros estudiando. El simulador nos va a dar gráficamente unos valores visibles que nosotros vamos a poder interpretar. Nosotros al obtener los parámetros que se sustituyeron en el simulador, o sea en Simulink, vamos a obtener unos valores de la corriente de los devanados, en los cuales se pueden observar el comportamiento del motor. Nosotros podemos observar lo que es el comportamiento del motor de arranque, que aproximadamente toma 150 amperes a la hora de su arranque y viene y se estabiliza aproximadamente en 0.2 segundos. Esta corriente se estabiliza con un amperaje de 10 amperes y así sigue trabajando. Entonces nosotros vamos a observar que está en óptimo funcionamiento. Bueno, ahora, pero para nosotros saber si el motor está teniendo un mal funcionamiento o que existe un cortocircuito, lo que hacemos es generar un corto a través de una reducción en su resistencia y nosotros así podemos simular que existe un cortocircuito. Al haber un cruzamiento entre las bobinas o entre los alambres del conductor, la corriente ya no va a circular a través de todo la bobina, sino que se va a hacer lo que se llama un cruzamiento y es un cortocircuito. Entonces con esto vamos a obtener los siguientes resultados de corriente en el devanado. Podemos observar que se tiene una corriente de arranque, pero ahora observamos que la corriente de arranque supera los 200 amperes hasta llegar hasta un valor de 300 amperes y se estabiliza igual aproximadamente en 0.2 segundos, pero ahora se estabiliza con un amperaje mucho mayor. ¿Y qué es lo que pasa si nosotros trabajamos ese motor con ese amperaje? Al nosotros estar tomando un valor, al estar trabajando el motor con un valor excesivo de corriente, se llega a calentar o sufre calentamiento y lo que produce es inevitablemente el cortocircuito y que el motor se queme. ¿Cuáles son los resultados que llegamos con estos datos? Nosotros con los datos obtenidos obtenemos y podemos observar el comportamiento que se obtuvo del motor. Se observa el amperaje de arranque, el cual puede compararlo con el resultado que calculamos, y se observa cómo el amperaje se estabiliza en la figura. En la figura se observan los datos que se obtuvieron. El resultado de la gráfica coincide con los datos calculados. El resultado del motor visualizado es el valor de la corriente que toma el motor. Al reducir la resistencia en un 50%, podemos observar el aumento de corriente, aunque se estabiliza, pero con una corriente que consume mucho mayor amperaje, genera que el motor sufra un calentamiento excesivo también, el cual no es bueno para el mismo. A la conclusión que llegamos en este trabajo de investigación es que se presentó una metodología para detectar un cortocircuito en los devanados
de un motor de inducción a través de pruebas que se hacen al motor para realizar cálculos de parámetros eléctricos y utilizarlos en un circuito equivalente. De esta manera se analizarán con la ayuda de un simulador y así poder interpretarlos gráficamente, observando cuál es su comportamiento que tiene el mismo motor. Contar con una herramienta que nos permita poder modelar las fallas en una máquina eléctrica sin que ésta se vea afectada nos ayuda a tener un buen control de funcionamiento en estos equipos. De acuerdo con los datos obtenidos, se deduce que cuando se reduce la resistencia en los devanados, existe un aumento de corriente. Esto nosotros lo podemos ver de acuerdo a la ley de Ohm. Estas son las referencias que nosotros tomamos para esta investigación. Son las principales. Agradecemos al Instituto Superior de Huatusco, a la Subdirección de Investigación y Posgrado del mismo por el financiamiento de la investigación, a CONACYT por el apoyo de becas nacional tradicional a estudiantes de maestría. De mi parte es todo y muchas gracias. Agradezco también a Ecorfan por haber permitido a través de CIERMI hacer esta investigación y poder proyectarla. Muchas gracias.